Sean todos bienvenidos a esta sala de estudio, esta sala de entrenamiento, a esta sala donde presentamos herramientas útiles para la vida espiritual, para la vida cristiana. Seguimos con la serie de argumentación y en esta oportunidad vamos a tener una ponencia más respecto a esa misma serie de argumentación, lo que tiene que ver con el diseño, el argumento del diseño. Pero antes vamos a recordar algunas normas que seguramente ya las conocemos, pero es bueno siempre recordarlas. Por favor, ingresar con los micrófonos silenciados y cuidar su fondo al encender la cámara. Ayúdenos en eso, tener siempre su micrófono silenciado, tener una Biblia a su alcance para verificar lo que se está exponiendo, tomar notas de lo aprendido en clase, anotar sus preguntas para realizarlas al final de la exposición, levantar su manito para solicitar la reactivación del micrófono y poder participar con alguna pregunta o con algún comentario y plantear preguntas concisas y respetar el tiempo de pregunta. En esta oportunidad, como les estaba informando, se estará tratando el tema del diseño inteligente por nuestro profesor Luis Cifuentes, siendo esta la clase número 20 de esta serie. El profesor Luis Cifuentes es chileno de Santiago, tiene 29 años, casado con Melanie Frey, de profesión ingeniero civil, es podcaster en Jaque Mate Ateo y podcast y también radio en Jaque Mate Ateo. Cursa teología en los centros teológicos bautistas. Muy bien, entonces para dar continuidad a esta serie, vamos a dejarle en manos de nuestro profesor, hermano Luis. Bienvenido, hermano Luis, adelante. Hola mis hermanos, buenas noches, que el Señor los bendiga. Le agradezco al Señor por esta oportunidad de poder compartir y poder conversar acerca de algunos argumentos a favor de la existencia de Dios. Voy a proyectar ahora. Mis hermanos, ¿se alcanza a ver lo que estoy proyectando? Sí, mi hermano, se ve bien. Ok. Bueno, mi nombre es Luis Cifuentes, ya nos presentó el amado hermano. Y esta noche, en esta tarde de Chile y en Latinoamérica, quiero hablar acerca del diseño inteligente. Este es un tema muy importante que merece ser explicado con excelencia, merece que le demos la seriedad que se merece. Así que voy a estar abierto igual a cualquier duda, consulta que podamos conversar. Yo soy de profesión ingeniero civil, así que no soy un experto en biología ni en física cósmica, pero creo que podamos resolver las dudas juntos y podamos aprender juntos, porque en realidad somos todos discípulos del Señor. Entonces, eh, ¿para qué sirve hablar de un argumento teísta? Porque este argumento es un argumento a favor de la existencia de Dios. No te dice si es un Dios personal, te dice que es un Dios personal, pero no te dice cuál es el Dios. Hay un importante comentario que hace el pastor R.C. Sproul, que los argumentos apologéticos como este te sirven al menos como un pre-evangelismo, porque tú puedes entrar a la vida de alguna persona para explicarle que Dios sí existe. Hoy en día hay un mundo que está muy influenciado por el materialismo, el naturalismo. Hoy en día los jóvenes, aún sin saber lo que es ciencia, te pueden decir ya, pero Dios no existe porque no está comprobado científicamente. Y hoy día vamos a ver un poco y vamos a aprender una pequeña introducción de lo que es apologética acerca del diseño inteligente. Así que espero que el Señor nos bendiga, mi hermano. En primera de Pedro 3, 15 y 16 dice, si no santifican a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero hágalo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados de los que hablan mal de la buena conducta de ustedes.
Mis hermanos, hoy en día hemos visto que la iglesia ha perdido mucho tiempo peleando por doctrinas secundarias, terciarias y hasta cuarto nivel, yo diría, por doctrinas que no valen la pena luchar. Sin embargo, creemos, mi hermano, que el Señor merece que nosotros se lo expongamos a la gente incrédula que no tiene salvación, mis hermanos. Creo que es tiempo ya, basta de estar luchando por doctrinas secundarias, terciarias, y vayamos al mundo a realmente lo que el Señor nos envió. Es fácil predicar dentro de la iglesia, pero predicarle a un ateo hay que estar preparado, mi hermano. Bueno, vamos a ir al contenido. Voy a hablar un poco de la breve introducción. Quiero explicar un poco de algunos conceptos del materialismo, jinetes del intelligence design, que es la inteligencia, el diseño inteligente, perdón. La complejidad irreducible, que es uno de los argumentos del ADN, el evolucionismo. Bueno, el punto 7 es algunos jaque mates que se le puede hacer a los argumentos evolucionistas, por ejemplo, y las conclusiones. Mis hermanos, como les comentaba, yo no soy un biólogo profesional, pero tenemos que ser muy humildes en lo que vamos a leer, que tenemos que ser bien humildes en aprender a ser abiertos, a que la Biblia no es un libro de ciencia, y eso lo tenemos que tener muy claro. Es un libro que Dios muestra su propósito, y a través de ese propósito, Él muestra algunos conceptos que nosotros podemos abrazar. El diseño inteligente, como acá se muestra una imagen de la inteligencia artificial, el diseño inteligente es una teoría que sostiene que ciertas características del universo y de los seres vivos son mejor explicadas por una causa inteligente, no por procesos naturales aleatorios como la selección natural, y ahí faltaría colocarle también como el azar. El origen del término viene del argumento del diseño, viene del argumento teleológico, que acá lo han conversado mucho también. Esto se refiere a que hay un creador básicamente detrás de todo. Los griegos, antiguamente, con Demócrito y otros filósofos, creían en el materialismo. Algunos eran panteístas, otros eran materialistas. Para que nosotros nos imaginemos qué es ser un panteísta, imagínense la guerra de las galaxias. Se habla acerca de la fuerza que reside en todos los seres vivos, la fuerza que está y que de repente no es un dios personal, pero sí se admite como una energía sobrenatural que está por sobre el material, que en realidad es el material. Eso es lo que creían muchos de los griegos y ha persistido hasta el día de hoy. Por eso es importante que nosotros podamos aprender y también aprender qué nos dice la Biblia acerca de esto. El argumento teológico quiere decir que por donde tú mires el mundo, vas a revelar inteligencia. Tú vas a mirar el planeta, vas a mirar el mar, vas a mirar la naturaleza y vas a decir, eh, tiene que haber un creador detrás de esto. Hay una inteligencia que hay detrás de esto. Vamos a ver que existe ingeniería dentro de nuestra molécula, dentro de nuestras células, dentro de las proteínas. Existe ingeniería de detalle y queremos que podamos aprender de esto. Hay mucha información preciosa, preciosa acerca de esta información. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, siguiendo con la inteligencia, diseño inteligente, dice que la existencia existe por un diseñador inteligente, algo así como un arquitecto detrás de un edificio bien diseñado. Acá voy a mostrar unos de los pocos grandes científicos que actualmente están apoyando el diseño inteligente. ¿Por qué quise partir de acá? Porque actualmente existe un movimiento materialista muy fuerte y hay mucha desinformación. Hay una pelea no justa, yo me atrevería a decir. ¿Por qué? Porque la ciencia significa conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Hoy en día la evolución, hoy en día la teoría de cuerdas, hoy en día una gran cantidad de doctrinas, se podría decir, de ideas, es una lucha de ideas materialistas, donde no lo explica la ciencia. Hay mucha información que se tiene que ir más allá. Hay información que la física no va a ser, porque no se ha podido comprobar, la física no te va a permitir decir algo. ¿Por qué digo que ha sido una lucha sucia? Porque la gente piensa que es la religión, Dios, la creencia en Dios, versus la ciencia. Pero no es así. No es así porque había una lucha mal. O sea, la ciencia significa que tú vas a estudiar, vas a comprobar matemáticamente, físicamente, empíricamente vas a tener la información y tú vas a poder obtener
vas a poder tener conclusiones con respecto a lo que tú estás viendo. Sin embargo, hoy en día existe la metafísica, donde muchos de los científicos, por nombrar uno, Stephen Hawking, por nombrar otro, Richard Dawkins, el gran biólogo que es muy conocido como un ateo, van mucho más allá, donde cosas que no han sido comprobadas o la ciencia aún no puede dar fe 100%, ellos lo afirman como que es lo que es. Y es por eso que hoy día existe una lucha que en realidad no es una lucha intelectual, y eso quiero que lleguemos como conclusión, me estoy adelantando para presentar un poco los objetivos, que es una lucha en realidad que existe una lucha moral dentro de ellos, no es intelectual. Por ejemplo, cuando estaban los ateos como Nietzsche, Marx, algunos de los ateos, Feuerbauer, cuando presentan sus argumentos es, Dios no existe, por tanto, pasa esto. No te dicen, mira, yo te voy a comprobar que Dios no existe, o existe Dios realmente, yo creo que no, porque no, ellos, sus conclusiones son, Dios no existe, por tanto, esto. Y esto es lo que sucede, mis hermanos. Esto es lo que sucede. Acá tenemos cuatro grandes hombres que han demostrado a través de distintos argumentos que es posible que hay un diseño inteligente detrás de todo. William Dembski, un gran conocido científico, el cual él es un matemático, un filósofo y un teórico estadounidense, y es un gran, yo tengo que decirlo, estaba leyendo un libro de él, sabe mucho de probabilidades. Él habla un poco del ADN y de la información genética, que hay una probabilidad infinita. Bueno, está Stephen Meyer, que vamos a hablar un poco de él también, que él también, él también aporta y defiende el diseño inteligente. Está Paul Nelson, un filósofo, que habla acerca del creacionismo, y Michael Behe, un gran hombre. A mí me gustó mucho también sus enseñanzas, y él lo que formuló la complejidad irreducible, que lo vamos a hablar en los siguientes momentos. Entonces, como les decía, que quiero que esto quede claro y necesitaba hacer una fundación, necesitaba hacer una base sobre lo que vamos a hablar. Hay hechos que la ciencia y la física no te lo explican. La física es la ciencia natural que estudia la naturaleza de los componentes y la fuerza, el movimiento, el espacio, el tiempo, la magnitud física, las propiedades físicas y las interacciones fundamentales. Sin embargo, como no hay comprobación de ciertos argumentos como eh, naturalistas, materialistas, van más allá y hablan ya de metafísica. Entonces, lo que sucede es que el científico comienza a tomar un rol ya de filósofo y comienza a aportar con datos que no es ciencia pura, no es ciencia clara. Por eso muchos de estos ingenieros, filósofos, bioquímicos te dicen, ¿sabes qué? Deja hacer la ciencia lo suyo. Porque primero ven los resultados y luego vamos a concluir. Y eso es lo que quiero que nosotros entendamos. Porque hoy en día muchos de los conceptos que están inscritos dentro de los libros de biología, están inscritos dentro de los libros de universidad, de media, le están haciendo mucho daño a nuestros jóvenes cuando están afirmando cosas que aún no están claras. Hay muchos científicos que han sido cristianos, que han ganado premio Nobel. Los premios Nobel de la física en los últimos 100 años o 50 años, si no me equivoco, han sido más del 90% cristianos. Y dentro de ellos, vamos a nombrar algunos cristianos, por ejemplo, Isaac Newton, Gregor Mendel, Blas Pascal y Nicolás Copérnico, hay muchos otros. Hay una frase que me gusta mucho que dio Luis Pasteur, que es el que inventó como pausterizar la leche dentro de muchas cosas, pero él dice, un poco de ciencia te alejará de Dios. Y eso es lo que sucede, pero mucha ciencia, cuando entras en la ciencia, te acercará a Dios. Y es absolutamente, eso es lo que podemos decir nosotros. Hay un argumento de William Paley que es muy conocido, ustedes lo han hablado en sus videos, que es el reloj en la selva. Y quiere decir, imagínate que estás en una selva inhóspita donde hay solamente quizás indígenas que nunca han tenido contactos con otras civilizaciones, con otras comunidades, solamente ellos, imagínate una tribu primitiva, el cual ven un diseño de ingeniería como este, el que estoy presentando, donde tú ves relojes, ves un diseño, ves engranajes, ves energía, ves cables. Entonces él dice, si vemos un reloj, sabemos que hay un relojero. Si vemos un edificio, sabemos que hay un arquitecto. Así que cuando vemos el mundo, ¿por qué no podemos inferir que hay un creador? Y eso es lo que quiero llegar a que nosotros creamos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un reloj en la selva, lo primero que va a pensar la persona que se lo encuentre, que va a decir, ya, hay un reloj.
Pero obviamente esto no se hizo con la naturaleza, ¿cierto? Yo creo que nadie pensaría que esto se hizo al azar. Si vemos un tipo de mecanismo como este inteligente, donde está ocupando energía de rototraslación, está utilizando cinemática, dinámica, torque, movimientos circulares uniformes, movimientos circulares acelerados, estamos viendo una cantidad aquí de información que yo creo que el indígena no diría esto, mira, el árbol hizo esto o esto ha venido de procesos de miles de años. El diseño inteligente se denomina como el argumento teleológico, como decíamos, y ha sido un argumento que igual lo han propuesto distintos científicos. Quiero ver acá un comentario de John Lennox. Dice, el universo y la vida parecen estar diseñados de una manera extremadamente precisa. Él es un matemático, él es un filósofo y un apologista protestante y ha escrito muchos libros acerca del diseño inteligente donde en realidad aporta mucho. Uno de sus libros que es muy conocido es ¿Ha enterrado la ciencia a Dios? Te das cuenta que abre esta pregunta y es porque estamos dentro de una sociedad que ha aceptado el naturalismo tan ampliamente que realmente no te deja la opción a la duda. Y esto es lo que explicaba un poco Michael Behe, que vamos a hablar de él con la complejidad reducible, que él decía, yo me enojé, dice. Yo estaba dentro de la facultad de ciencia haciendo cosas, biólogo de profesión, y cuando veo ciertos organismos y su manera como trabajan, yo me enojé porque siempre me dijeron que esta era la verdad, pero no ha sido comprobada. Y a mí la información me está diciendo otra cosa. Por eso John Lennox dice el universo y la vida parecen estar diseñados de una manera extremadamente precisa y finamente ajustada. Esto sugiere la existencia de un diseñador inteligente detrás de todo. Muy interesante su frase. Quiero comentar un poco qué dice la Biblia para que nosotros entendamos qué dice el cristianismo. Estamos hablando de un argumento teísta, sin embargo vamos a la Biblia porque para nosotros, y creemos que es así, verdad absoluta, que es la verdad de Dios, que está escrita y las escrituras son suficientes, inerrantes y son todo para nosotros. Dice Romanos 1, 23, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Aquí te tengo una imagen, mi hermano, que tú puedes ver un poco acerca de la infinidad de diseños que hay dentro del mar, dentro del agua, los vórtices, los fenómenos físicos, y un poco lo que sucedió con Job también, cuando él quería entender a Dios, y él quería decir, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Y quién le responde el Señor? Le responde, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el universo? ¿Dónde estás tú cuando yo di de comer a los leoncillos allá en los montes, a las cabras? ¿Dónde estás tú cuando yo estoy viendo las multivariables dentro de todo este universo perfecto? Dentro de esta entropía, si queremos ponernos físicos. ¿Dónde estabas tú? Le dice. Por tanto, a través, lo que nos dice la palabra, a través de nosotros, la revelación natural, que para nosotros es la creación, la Biblia dice, a través de la creación podemos ver lo que dice ahí, lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hace invisible. Por eso la Biblia te dice, cuando tú ves la creación de Dios, tú no puedes decir que no hay Dios. Y en esto queremos cruzar los argumentos con el diseño inteligente. Nosotros al ver todo lo que existe, todo lo creado, las multivariables, vamos a empezar desde lo macro, ajuste fino del universo y también a las moléculas, las células y los átomos. Y vamos a ver que está todo diseñado por el Señor. Como les decía, no soy un biólogo, no soy un físico matemático, pero creo que la información está y podemos defender esto y es necesario que el pueblo de Dios se prepare y aprendamos acerca de esto. Mira lo que nos enfrentamos nosotros. Richard Dawkins, el científico, dice la idea de un creador inteligente a quien se le debe el diseño del universo y todo lo que hay en él, incluyendo nosotros mismos, es un sinsentido desprovisto de evidencia y contradicho por todo lo que sabemos sobre la naturaleza y la historia del mundo. Dice Bill Nye, un ingeniero, el diseño inteligente no es una teoría científica, es una fe religiosa disfrazada de una teoría científica. No hay pruebas científicas que respalden
el diseño inteligente. Jerry Coyne dice, el diseño inteligente es una teoría desacreditada que no tiene lugar en el ámbito científico. La evolución por selección natural ofrece una explicación coherente y respaldada por la evidencia de la diversidad de vida en la Tierra. Ellos tienen razón en el cierto sentido de que, claro, quizás no puede ser una teoría científica y puede denominarse como una metafísica y no física, pero ¿sabes qué? Es lo mismo que hacen ellos. Es una pelea sucia. Richard Dawkins, por ejemplo, hay un video que dice que no hay evidencia de un Jesús histórico. Él te dice en un video, lo podemos buscar después. Y después es un hermano, un hombre que cree en Dios y muy estudiado, no recuerdo ahora su nombre, él le dice, ¿sabes qué? En vivo, le dice, yo estoy muy enojado contigo, Richard. ¿Por qué? Porque tú dices en tal libro que no existe evidencia de Jesús histórico y estás absolutamente equivocado y es jugar sucio lo que tú estás diciendo porque mucha gente te escucha y cree en eso y no es eso. Y se retracta Richard Dawkins, se retracta en ese momento y sabes que me he equivocado, le dice. Por eso es importante que nosotros nos preparemos, porque hay muchos argumentos que no van dentro de la ciencia, sino que son metafísica, que es más allá de la física, y tratan de explicar con sus argumentos de que no existe un Dios, por tanto, ¿cómo podemos nosotros resolverlo? Es eso lo que te dice. Ahora, quiero que nosotros entendamos que la Biblia no te enseña ciencia. El propósito de Dios no es enseñarte ciencia, sino que Él enseña de dónde vino, qué hizo, qué es lo que hace Dios, qué es lo que hará. Y el fin de la Biblia es hacer salvo al hombre, es que conozca a Dios, conozca sus doctrinas y poder salvarse, conocer su plan de salvación perfecto a través de los distintos pactos que hizo dentro de la creación de la tierra. Entonces, la Biblia muchas veces te puede mencionar ciertos argumentos que son detrás de la información que existe, pero no es el fin de Dios mostrarte, perdón, no es el fin de Dios mostrarte realmente por qué estamos aquí nosotros o más allá, cómo se generó la vida en la Tierra. Mira, te quiero hablar de Anthony Flew, que es un ateo, él se denominaba y lo denominaron el ateo más influyente del mundo. Él dijo en uno de sus libros, de sus declaraciones, dice, una deidad o una superinteligencia es la única buena explicación para el origen de la vida y la complejidad de la naturaleza. Ahora me doy cuenta que me he engañado a mí mismo creyendo que no había teorías presentables del desarrollo de la materia inanimada hasta la primera criatura viva y capaz de reproducirse. Él es un famoso filósofo, él peleó en la Segunda Guerra Mundial y él durante muchos años ya que estaba la Segunda Guerra Mundial, te puedes imaginar que es del 1950 para adelante. Y él durante muchos años, él fue el ateo más influyente del mundo, haciendo clases en universidades, en distintos lugares. Era nombrado por Richard Dawkins, por otros también. Sin embargo, al final de su vida, él admite, y vamos a ver por qué, él admite que realmente tiene que haber habido un diseño inteligente. Él admite, y en el 2004, él planteó su acercamiento al deísmo. Y él escribió después un libro, Hay un Dios como el ateo más influyente del mundo, cambió de opinión. Y es porque, l- vamos a explicarlo más adelante, pero el diseño, el evolucionismo se basa en el desconocimiento que había, mucho desconocimiento que había en ese tiempo. eh, Charles Darwin no sabía cómo funcionaba una célula porque aún no era inventado el microscópico electrónico. Por tanto, se imaginan una célula muy general, con citoplasma dentro y muy simple. Sin embargo, y él en ese tiempo afirmaba que él era ateo. Sin embargo, al ver los hallazgos y al ver la investigación genoma del ADN, él dijo, no, acá hay un diseño inteligente. Incluso dice el relato bíblico del Génesis podría ser exacto desde el punto de vista científico, y eso también lo vamos a ver. Entonces, ¿qué argumentos existen del diseño inteligente? Vamos ahora un poco más a materia, vamos un poco más adentro de la información. Existe el ajuste fino, la complejidad irreducible y la información y el ADN. El ajuste fino es que el ajuste fino quiere decir que muchas de las constantes físicas y condiciones iniciales del universo parecen estar finamente ajustadas para permitir la vida tal como la conocemos. Vamos a ver que pequeñas desviaciones en estas constantes podrían destruir el universo. Lo vamos a ver. La complejidad
irreducible o especificada, te quiere decir que hay ciertos patrones dentro de la naturaleza, como la información genética, muestran signos de diseño y que no se puede reducir, son tan específicos que ya no se pueden reducir más, porque si se llegasen a reducir, ya no pueden funcionar. Vamos a verlo. Y la información del ADN, que te quiere decir de que hay información detrás, hay planos, hay información genética, planos de detalle, que te dice cómo construir las cosas y esa información no puede haber nacido del azar. Básicamente, matemáticamente, el azar siempre es probable, pero los que entienden un poco de cálculo o de física, cuando tú tienes una asíntota y tu función tiende al cero, jamás va a tocar al cero. Sin embargo, tú sabes que va a ser un número, tú lo puedes tomar como cero, porque tiende al cero al infinito. Nunca lo va a tocar, pero tiende al cero. Y esto es lo que sucede. Vamos allá con el ajuste fino. Nosotros podemos ver el ajuste fino. La exactitud de las constantes físicas del universo, la constante cosmológica, la constante de Planck, vamos a ver un poco de eso, el nivel de entropía, el nivel de orden que hay en el universo es absolutamente absurdo que exista. El nivel de orden que hay en el universo está en... Era era tan baja la probabilidad que exista vida en la Tierra que estamos acá como si fuese por un creador. El equilibrio entre las fuerzas fundamentales de la naturaleza, en la Tierra, la gravedad, la fuerza electromagnética, la cinemática, la dinámica. Gracias a eso podemos estudiar los choques de los autos, podemos estudiar reductores de velocidad, podemos ver las mineras, cómo trabajan con ingeniería, los computadores. El ajuste fino es un sólido argumento que considera una mente inteligente o un diseño detrás de su estructura. La fina sintonización de las constantes físicas y las condiciones iniciales del universo son necesarias para la aparición de la evolución, de la evolución de la vida, no de la evolución, de la vida como actualmente la conocemos. Mira, para mencionarte algunos argumentos del ajuste fino. Por ejemplo, la inclinación de la Tierra. Si fuese un poco más inclinada la Tierra, no recibiría la suficiente cantidad de calor para poder generar vida en la Tierra. La distancia de la Tierra al Sol, si estuviésemos 1 kilómetro más lejos, nos congelaríamos. Si estuviéramos 1 kilómetro más lejos del Sol, nos congelaríamos. Si estuviésemos 1 kilómetro más cerca del Sol, nos quemaríamos y no existiría ciclo de vida. La corteza terrestre, si fuese un poquito más gruesa, habría demasiado oxígeno dentro de la corteza de la Tierra, y si fuese menos fina, habría demasiada actividad volcánica y tectónica. La interacción gravitatoria, gracias a la Luna, podemos detener los efectos de la marea, podemos tener el control acerca de la marea, de la gravedad acerca de la Luna, bueno, y muchas otras cosas, o sea, la temperatura que hay dentro de la Tierra, es perfectamente diseñada. Y acá voy a hablar un poco de lo que podemos decir acerca de las constantes fundamentales. Existen alrededor de 20, hay más, pero existen alrededor de 20 constantes dentro de la Tierra, las cuales son tan finamente ajustadas en el universo, perdón, que si nosotros la variáramos un poco, destruiría el universo o la materia que hay dentro del universo. Estos son los finos cálculos. Está la gravedad, está la masa del electrón, la del protón, la constante de Boltzmann, la constante de expansión del universo. Por ejemplo, vamos a hablar de la gravedad. Si su constante variara solamente 1 dividido a 10 elevado a la 60, no existiría vida en el universo y se habría diluido. Para que te imagines un poco, porque es difícil imaginarse cuál es el número 1 dividido 10 elevado a la 60, esa probabilidad. O ese número, ese infinito decimal dentro de un número. Imagínate, el cuerpo humano tiene aproximadamente 10 elevado a la 14 células, ¿ya? El nivel celular no se puede ver por el ojo. Ya. Si nosotros variáramos un número solamente decimal de 10 multiplicado a la 60, si variáramos ese decimal, no existiría vida en el universo, que hasta ahora se ha comprobado solamente que hay vida aquí en la Tierra. Hasta ahora, bueno, la tasa de expansión. Esa es la tasa de expansión que vamos a hablar un poco más después, pero dice, si se variara solamente un 10 elevado a la 120,
no permitiría la vida porque la expansión sería demasiado rápida, o si fuese un poco más lenta esa tasa de expansión, demasiado lenta, y no permitiría. Nos aniquilaríamos. La masa, la materia se destruiría. La masa y la energía. La proporción de masa y energía que hay dentro del universo, neutrinos, fotones, átomos, materia oscura, entre otras, si se variara un 10 elevada a la 10 y ese 10 elevado a la 123, no habría ningún tipo de vida. Es el nivel de detalle. Y esto los físicos lo saben. Por eso los físicos, hay muchos que afirman que hay un creador inteligente. Afirma de que realmente los números indican que realmente hay un Dios detrás de todo esto. Quiero hablar un poco de la radiación cósmica de fondo, y esto es lo que habla un poco el Big Bang. El Big Bang muchas veces se toma como un argumento para favorecer a lo que es el, el evolucionismo. Simplemente es una de las partes que se podría tomar, pero también es que te habla que la materia tuvo un inicio. Te dice, vamos a hablar un poco después del Big Bang, pero hay una constante. Imagínate que hay una explosión en el universo, hay una explosión muy fuerte. Si voy muy rápido, igual me pueden escribir, tengo los comentarios ahí. Pero imagínate que hay una explosión y que todo ese material de esta explosión comienza a expandirse y aún se está expandiendo. Ya, se detectó la radiación cósmica de fondo y aquí te estamos mostrando. Gracias a la radiación cósmica de fondo que tiene una velocidad que se está expandiendo, los científicos han podido llegar, y está comprobado científicamente, han podido llegar a que el universo puede tener alrededor de 13.700 millones de años. Y ahí se ve la imagen un poco de lo que está sucediendo. Pero eso es lo que te quiero comentar. ¿Por qué? Ya, vamos a ver lo que dice Stephen Hawking. El increíble hecho que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Dice también Fred Hoyle, una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerza ciega en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula en los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. O sea, te dice, es lógico, es sentido común. ¿Ya? Ellos saben de números. Y Paul Davies te dice, para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión, perdón, de diseño es abrumadora. Por eso te estoy diciendo, si tú cambiaras lo que te decía, 10 elevado a la 10 a la 123, ese es solamente el número de la proporción de materia que hay en el universo, no despedazaríamos, no habría materia. Bueno, por eso te quiero hablar un poco de la fecha, por eso te estaba diciendo de que hay distinta información. Pero mira, en el año 450, bueno, digamos que hay distintas teorías, pero todo comenzó en el Génesis, cuando lo escribió Moisés. Nosotros los cristianos reformados al menos creemos que fue escrito por Moisés, y que Moisés al escribir, digamos, hace muchos años, 4000 antes de Cristo, hay distintas posiciones, pero digamos que fue 4000 antes de Cristo, por decir un número, decía de que Dios ha creado todas las cosas. Mileto y Demócrito, ambos griegos, fundaban lo que es el atomismo, que te decían de que la materia siempre ha existido y que hay un eterno presente, un eterno pasado y un eterno presente en la materia. Es decir, que la materia siempre ha subsistido, siempre, 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 siempre. Pero mira, la Biblia ya lo había dicho hace 4000 años, pero me gustaría leer a San Agustín, que fue un gran hombre de Dios, que él en sus confesiones, que lo tengo acá, lo quiero leer, las confesiones de San Agustín, en el año 397 ya estaba diciendo argumentos acerca del Génesis. Es una de las mentes más importantes que ha existido dentro de la Tierra, y hay muchos filósofos que dicen que es la mente más inteligente que ha habido, ha sido la de San Agustín. Y bueno, él dice lo siguiente: lógicamente la materia precede a lo que se hace de la materia, porque sea quien hace, pues más bien es hecha. Te está diciendo que la materia es hecha. Tampoco precede por intervalo de tiempo, porque no emitimos
En un primer tiempo los sonidos informes sin canto, y en otro tiempo posterior los adaptamos y los modelamos en forma de canto. Te está diciendo que el tiempo fue creado. Eso es lo que está diciendo él. Estos materiales preceden en el tiempo a la forma de los objetos de que ellos se fabrican. Eso sí, se goza de prioridad de origen porque el canto no recibe forma para ser sonido, sino que el sonido recibe una forma para ser canto. Valiéndose de este ejemplo, quien entienda, quien pueda, que primero fue hecha la materia del universo y recibió el nombre de cielo y tierra, porque de ella fueron hechos el cielo y la tierra. No fue creada primero el tiempo, en el tiempo, porque son las cosas formadas las que originan el tiempo, mientras que la materia era uniforme y captada en el tiempo y simultáneamente con el tiempo. Sin embargo, nada puede decirse de ella, fuera de atribuirle a una cierta prioridad en el tiempo. Ocupa el último escalón de los seres porque las cosas son formadas, lógicamente más perfectas que las cosas informes. La precede la eternidad del Creador, para que nada hubiese de qué hacer algo. Traducido te está diciendo de que el tiempo tuvo un inicio y que el Creador es eterno. Y esto es lo que te dice el Génesis. Que todo Dios antes de la creación de la materia y el tiempo es una unidad física. Así como existe un cartón, así como existe un celular, un libro, el tiempo es una unidad física que tiene un inicio. Pero Dios vive en un eterno presente. Por eso es tan importante lo que te dice el Big Bang. Por eso es tan importante, porque está comprobado científicamente de que la materia tuvo un inicio y esto tiró por tierra, pero imagínate, recién en el 1543 Copérnico estaba diciendo un importante descubrimiento, una importante teoría de que la Tierra era estacionaria, de que el Sol era estacionario y la Tierra giraba alrededor, y el Big Bang, recién en el 1944 con el sacerdote George Lemaitre te está proponiendo una gran explosión, diciendo que el universo y la materia tuvo un inicio y que algo detrás de esa materia lo creó. Por eso fue tan importante. Todo comenzó, por así decirlo, como un meme, porque le llamaron Big Bang para burlarse de este sacerdote. Y este sacerdote pensó esto en base a lo que decía San Agustín, en base a lo que escribió Moisés en el Génesis. Pensó, dijo, ¿cómo puede haber sido creado? Claro, tiene que haber rastros de que hubo una explosión cuando se creó la materia. Por eso es importante que está comprobado el Big Bang. Entonces, después, en 1966 viene la radiación cósmica, que es eso lo que te estoy diciendo cuando se ve estas ondas expansivas, y se descubre que allá en el universo hay radiación cósmica, y gracias a eso Penzias y Wilson reciben el premio Nobel después, en 1978. Y después viene el COBE. El COBE te dice el primer satélite para estudios de la radiación cósmica. Fue el primer satélite para estudiar lo que ya había descubierto ahí en 1966 y confirma la teoría en el 2006. Y Smoot y Matter ganan el premio Nobel. ¿Te das cuenta? Y después, en el 2001, la sonda WMAP le llaman, la sonda confirma la uniformidad e isotropía en todas las direcciones del universo, del cielo, e indica que el universo tiene un inicio y una edad aproximada de 13.700 o 200 millones de años. Por esto es importante, porque imagínate, Mileto y Demócrito con su atomismo, y luego viene, claro, los materialistas, los panteístas que creían que era un eterno presente como la guerra de las galaxias, un eterno pasado, acá recién se vino a comprobar científicamente, primero fue en teoría en 1944, y después en 1966 se comienza a comprobar. Por eso quiero que nosotros veamos lo impresionante de esto, de que la materia fue creada y nosotros podemos deducir ciertas cosas con esto. Bueno, si la materia fue creada, algunos te van a decir, mira, no los quiero marear con información, pero hay distintos argumentos para esto, de que, claro, fue creada, pero te dicen, por ejemplo, la teoría de cuerdas, que dicen que hay partículas más pequeñas que las partículas subatómicas, valga la redundancia, como los protones y neutrones, y que no se han podido estudiar, y que gracias a eso es porque, si bien hay una gran probabilidad de que esté todo matemáticamente ajustado, simplemente porque hay gran cantidad de multiversos
Mira, imagínate lo que te dicen. Esto es metafísica porque ni siquiera está comprobado, no se puede oler, no se puede ver, no se puede medir, pero que hay una gran cantidad de multiversos de que de repente le achuntaron a un universo, de repente tuvo la precisión para nacer con vida y este fue. Este es el que estamos viviendo ahora, este presente. Y que, claro, esta cantidad de decimales que veíamos de precisión es simplemente porque, claro, fue muchas veces probado con distintos multiversos simultáneamente, hasta que tuvo la precisión. Ya, dejémoslo ahí. Hay muchas informaciones, pero ¿sabías que este multiverso tendría que tener un generador de multiverso? Y este mismo, si existiese esto, este mismo generador de multiverso necesitaría una gran y estratosférica cifra de ajuste fino. ¿Te imaginas? Porque ya está bien, tú crees en eso, pero ¿quién creó el generador de multiversos? Y esto por eso quiero hablar un poco también del argumento cosmológico, que lo usan los filósofos y los científicos también, que todo efecto tiene una causa. El Santo Tomás en su Suma Teológica dice la vía causalidad eficiente, que dice que la primera causa no fue causada por nada más, y eso quiero llegar. Todo efecto tiene una causa. Nosotros estamos aquí esta noche porque comimos en la mañana y estamos vivos con salud, y después nosotros estamos vivos porque nuestros padres nos dieron a luz, y nuestros padres, de los padres, de los padres, si llegáramos hasta la primera causa, nosotros tenemos que entender quién fue esa primera causa que generó los efectos de los efectos de los efectos de los efectos. ¿Me entiendes? Es el argumento cosmológico. Y así es como lo podemos explicar con el argumento Calam. Porque es así. Entonces, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿O quién ajustó? Si ya, démosle la razón. Digamos, ya, esto ya no se ha podido comprobar, es una teoría. Pero aún si existiese la teoría de cuerdas, ¿quién creó el generador del universo? No, nada no puede producirse de nada. Nada hace nada. Entonces, ¿quién creó a Dios? Y es porque el argumento Calam que lo podemos entender. Y el principio de la causalidad. Sostiene que todo lo que comienza a existir tiene una causa en su existencia. Y el principio de la temporalidad que afirma que todo el universo tuvo un inicio temporal y en algún momento se creó en una eternidad. Y si el universo tuvo un principio, debe haber una causa externa a que lo inició. Y esta causa tiene que ser, para crear tiempo, tiene que ser atemporal, porque el tiempo fue creado. Y para también crear materia, y materia y todo lo que existe tiene que ser tremendamente poderosa o omnipotente. Y tiene que ser inmaterial para crear material. Por ejemplo, imaginemos el ajedrez. El ajedrez, el inventor del ajedrez o el Monopoly, que también lo dicen, el inventor del Monopoly no vive bajo las reglas del Monopoly, pasa cada día saltando por hablar algo absurdo hasta comprar casa, ganar dinero, de ahí no. El creador del Monopoly está fuera de las reglas del Monopoly. Y esto es lo que sucede. El creador de la Tierra está fuera. ¿Y sabes qué? Muchos científicos están de acuerdo con esto, simplemente no lo aceptan porque para ellos no están de acuerdo en llamarle Dios. Es simplemente porque ellos le llaman la energía, hay algo, pero hay algo que es atemporal, que hay algo por el Big Bang, hay algo que es atemporal, que es inmaterial y que es poderoso, que creó el universo. Pero el problema de ellos no es intelectual, porque como hemos hablado, ya está científicamente comprobado que la materia comenzó a existir, pero para ellos no lo quieren llamar Dios. Y esto es lo que sucede. ¿Qué dice la Biblia? La creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí hay mucha información que podemos sacar, no quiero detenerme porque creo que con el tiempo estamos un poco justos, pero por ejemplo dicen, ya, hay los dinosaurios, ya, hay los fósiles que se han encontrado, ya, pero hay mucha información acerca de esto, ya, pero si la Biblia, algunos dicen que si la leemos literal, tiene 7 días de creación, literal, de lo literal, 7 días de creación, ya, pero algunos dicen la misma Biblia, con la teología bíblica podemos ver que un día pueden ser 1000 años, así que ya, tienen 7000 años de creación. Pero bueno, hay muchas partes de la Biblia que no se interpreta, y acá pueden haber distintas posturas, no creo que me traten de hereje o de alguien que está tirando falsa doctrina, pero hay muchas partes de la Biblia que no podemos hablarla como ciencia. Muchas partes de la Biblia que no habla literal. El concepto de Dios fue mostrarle la gloria de Él y mostrarle el propósito de Dios con su universo y con nosotros.
Ese es el propósito de Dios. Un ejemplo que te puedo colocar cuando dice la Biblia que se detuvo el sol. En Josué 10:13 dice que el sol se detuvo y la luna paró. Y ahora, ¿por qué? Porque estaban luchando contra sus enemigos. Entonces, ¿Dios se equivocó, mintió? ¿O realmente no sabían? No, porque el propósito de Dios es mostrar su propósito con el hombre. En ese tiempo no se detuvo. Mira Moisés, mira Josué, perdón, Josué, mira Josué, la tierra en realidad gira en torno al sol. No, él le dijo, mira, voy a parar el día. ¿Me entiendes? Por eso nosotros, está bien, hay un orden de creación y la Biblia nos dice que Dios es atemporal, es inmaterial. Por eso nosotros tenemos que ser muy humildes en esto. Y esto quiero que hablen en su mente, hermano, en que tenemos que ser muy humildes y que la Biblia nos muestra, no con lujo de detalle, pero sí nos muestra ciertos valores de Dios que son intransables, como que es atemporal, es todopoderoso, es inmaterial. Y por eso hay distintas posturas, por ejemplo, que en la creación de Dios, dentro de los primeros versículos, hay una, no fueron días literales porque cuando en el uno y en el 2 y después en el 3 y en el 4 pueden haber pasado millones de años dentro de la creación, hay distintas posturas. Y bueno, hay algunos reformados también que están de acuerdo de que son la tierra nueva y que son días literales. No quiero entrar en eso, pero sí te estoy hablando de ajuste fino. Y sí te estoy hablando que hay algo fuera de la materia, que ha creado la materia y está científicamente comprobado. Y eso quiero que se entienda. Bueno, vamos a pasar con la complejidad irreducible. Creo que estamos bien de tiempo. Es harta información, es harto, pero quiero que vayamos entendiendo. Voy a tratar de hacer un poco más rápido porque ahora vamos a ir a otra información. La complejidad irreducible. Esto fue compuesto por Michael Behe. Un sistema de complejidad irreducible es un sistema compuesto de varias partes que interactúan en conjunto para contribuir a su función básica, tal que la eliminación de una parte cualquiera causa la ineficiencia de todo el mecanismo. Explicado. Aquí está explicado, y él lo explica básicamente con una trampa para ratones. La trampa para ratones te tiene, si tú miras ahí, tiene un ratoncito, tiene una madera, tiene un resorte, tiene una trampa que se golpea y tiene un ganchito. Si tú quitas una de esas partes, deja de funcionar y no vas a poder atrapar ratones. Quítale la base, no vas a tener dónde firmar, quítale el ganchito, nunca vas a poder armarla. Y esto es lo que te quiere decir. Hay ciertos organismos y ciertas ingeniería, yo le llamo ingeniería, porque así le llaman estos científicos, hay ciertos diseños dentro de nuestras moléculas que si tú le quitas una parte, es imposible que funcionen. Estos son los niveles de la materia. Aquí hay algunas imágenes que son representativas para que después si hay esto se va a subir a YouTube y si hay alguno que dice, no, mira, el aparato de Golgi no es así, está con otro color, eres un mentiroso, no. Son imágenes representativas, ¿ya? Para que se haga más entretenido. Pero mira, todo comienza con los átomos, sodio, carbono, oxígeno, ¿ya? Los átomos forman elementos y de los elementos vamos a poder saltar a las moléculas. Después de las moléculas como el metano, el agua, que están compuestas, las moléculas como el agua, H2O, hidrógeno y 2 de oxígeno. Después podemos saltar a macromoléculas, donde está el ADN, proteínas, lípidos. Después de eso vienen los organelos, que son algunos sistemas que tiene la célula, como el aparato de Golgi, la mitocondria, el ADN, el ARN. Y después de eso, perdón, perdón, me equivoqué, el ADN y el ARN son son proteínas y lípidos, y algunos sistemas son como el núcleo y algunos sistemas como la mitocondria son parte de la célula y son organelos. Y todo eso en funcionamiento son las células. Y están las procariontas y las eucariontas. La célula más básica, una de las más básicas es la procarionta, que es esta foto, que es en realidad un dibujo. ¿Ya? Entonces, como decíamos, la complejidad irreducible quiere decir que hay ciertos sistemas de que no funcionan si tú le quitas una de las partes. Por ejemplo, el ojo. El ojo tiene tantas partes, tiene alrededor de 40, que si tú le quitas una de las partes, ya la visión ya se vería influenciada y ya no se podría ver. El sistema de coagulación de la sangre. Hay células específicas para lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Las células del cerebro que hacen sinapsis, el olfato que reciben, hay sensores dentro de nuestras células. Ya, acá me quiero enfocar en uno en particular que es el flagelo bacteriano, que es uno de los más simples. Y esto es una imagen del flagelo bacteriano. Aquí se puede ver alguna de las partes, tiene anillos, tiene aquí una hélice. Y aquí lo podemos ver.
un diseño. Esto es un reductor de velocidad que se llama del tipo planetario. Un reductor de velocidad tiene ejes piñones, tiene engranaje, tiene sellos, tiene, si hay algún mecánico que está viendo lo va a entender, tiene una carcasa, tiene un motor que alimenta de energía, tiene una lubricación para poder mover el sistema y también para generar el torque que necesita, que es reducir y aumentar el torque. Entonces, y tiene revoluciones por minuto. Esto es creado por el hombre, pero esto es lo que se encuentra dentro del flagelo bacteriano de una célula procarionta. Estas son algunas imágenes que se han encontrado y que pueden ver cómo está compuesto por distintas partes. Lo increíble de esta es que si tú quitas una parte del flagelo bacteriano, se destruye. No funciona. No funciona. Vemos un eje de piñón moviéndose, tiene rodamientos, tiene rotores, tiene motores proteicos que alimentan el sistema, tiene hélice, tiene revoluciones por minuto, tiene dirección. Todo esto tiene el flagelo bacteriano. Lo increíble del flagelo bacteriano, Howard Baird lo denomina como la máquina más eficiente del universo, imagínate. Tiene dos marchas, hacia adelante, hacia atrás, tiene refrigeración por agua, es movido por energía protónica, ese es su motor, alimenta el sistema, un eje propulsor, tiene un codo que está acá, tiene un rotor, tiene una hélice, tiene funciones de ingeniería. Tiene funciones de ingeniería. Mira, para que entiendas, dijimos, están los subátomos, están están los protones, están los electrones, los neutrones, los átomos hacen elementos, estos átomos, los subátomos forman átomos, los átomos forman moléculas, como el agua. Ahora, cuando nosotros entramos ya después a lo macromolecular, acá está la información como las enzimas. Con moléculas de enzima juntamos y se forman macromoléculas, que son lípidos y ADN. Ya, esta pieza de ingeniería, yo le llamo ingeniería, tiene más de 40 proteínas. Se han descubierto algunas, alrededor de 10 si no me equivoco, y las otras 30 aún no se sabe. Esto se construye igual que una casa. Una casa tú no puedes construir el techo si tú no has hecho el radiador. Tú no puedes construir el techo o el cielo falso si tú no has hecho los pilares. Es igual que una casa. Esto está construido con un lujo de detalle que va una parte por dentro, con rodamientos, con ejes piñones, con hélices, con ciertas partes, que está construido por proteínas tan específicas, por más de 40, que van colocándose, apilándose una a una. ¿Y dónde viene todo esto? Viene de una información de plano de ingeniería de detalle que está en el ADN, pero eso lo vamos a conversar después. Esto está todo en su sitio. No se puede explicar cómo se forma. No se puede explicar cómo existe esto. Y lo increíble es que si tú quitas una parte, tú ya no puedes reducirlo más. No puedes reducirlo más porque ya no existe. Algunos van a decir, esto puede haber sido creado por el evolucionismo. Y por la... esto puede haber creado por, eh, por el darwinismo, la cual dice que los sistemas, los seres vivos más desarrollados que otros van a ir ganando frente a los más débiles, pero esto no puede ser porque esto no es un sistema vivo, no es una célula, es una parte y una subparte de células. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si tú tienes un engranaje, porque tú tienes un eje piñón, tú tienes acá el eje piñón, tú no podrías decir eso evoluciona a otra cosa porque no es un ser vivo. ¿Me entiendes? Acá no hay selección natural. Es eso lo que quiero decir. No hay selección natural. Porque no es un ser vivo, es parte de un ser vivo. Que si tú quitas un engranaje, un eje piñón o el motor, deja de funcionar. A eso es lo que me refiero y por eso Michael Behe dispone esto. Ahora, mira lo que dijo Charles Darwin, el autor de la teoría de la evolución. Si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no pueda haberse formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas,
mi teoría fracasaría por completo. Y el flagelo bacteriano es una compleja máquina que funciona con repuestos específicos para su obra de ingeniería. Si le falta una pieza ya no funciona, se debe construir de manera correcta desde dentro hacia afuera. Algunas de sus características mecánicas son que pueden alcanzar hasta las 100.000 RPM, revoluciones por minuto, tiene dos marchas adelante hacia atrás, un sistema de enfriamiento por agua alimentado por un motor de velocidad protónica, tiene piezas de engranaje, ejes piñones, anillos, articulación. ¿Qué más dice? Además puede ensamblarse y repararse. Está formado por más de 20 proteínas distintas y aún no se descubre la totalidad de sus funciones. ¿Y por qué dijo esto entonces Charles Darwin? Ah, ahí lo vamos a ver, lo vamos a ver después. Aquí está la ingeniería de detalle. Está formada por muchos aminoácidos específicos para, para esto. Hay 20 bloques de construcción de aminoácidos. La proteína se puede formar a través de 20, y lo vamos a ver más adelante cómo se forma el ADN, pero la proteína se puede formar por más de 20 aminoácidos diferentes, en distintas secuencias. Por eso existen muchas secuencias de aminoácidos, la cual forman proteínas específicas. Y no solamente pueden formar proteínas específicas para una parte, por ejemplo, se necesita este anillo fosfórico, se genera a través de proteínas específicas para generar eso, pero para que tenga esa forma, primero se reúnen una gran cantidad de aminoácidos que son formadas en la célula, después lo vamos a ver en la mitocondria, y después en el aparato de Golgi son terminadas y tienen una forma específica. Es una fábrica. Eso es lo que te quiero decir. Es una fábrica y es irreductible. Al igual que el alfabeto, las letras de aminoácidos pueden organizar millones de maneras diferentes para crear palabras y un lenguaje de proteínas completo. Bueno, va a pasar a la información y el ADN, al último argumento. Imagínate que fue el Apolo 11, que fue la primera misión tripulada que aterrizó en la Luna el 20 de julio de 1969, cuando estaba el comandante Neil Armstrong y sus pilotos Michael Collins y el módulo lunar Buzz Aldrin. Imagínate que ellos llegan a una tierra que se supone inexplorada y se encuentran esta piedra, que está escrito en chino, digamos, en chino. Y dice lo siguiente: la sonda Change 4 de la Administración Nacional Espacial de China. ¿Tú crees que el sentido común de estos hombres, cuando hayan llegado ahí en 1969, diga, ah, esto fue creado por un terremoto? No, esto fue creado por un terremoto. Esto fue por millones y millones de años, por una erosión, se formó esto. Esta información escrita está escrita por azar. No, amigo, ellos van a ver eso escrito y van a decir, mm, aquí está el detalle, acá hay la escritura de alguien. Pero una escritura, si tú no entiendes, no tiene razón de ser. Si tú escribes algo absurdo, sin sentido, puede haber sido al azar. Pero cuando tú escribes algo que tiene un absoluto detalle de información para tú construir todo un universo y todo un universo de naturaleza, es distinto. Es distinto. Algunas definiciones. Macroevolución, que son cambios evolutivos mayores que culminan en nuevas especies. Son información genética nueva. Microevolución es un proceso de lo cual los organismos sufren adaptaciones en realidad. No es que generen material genético nuevo. Selección natural es el proceso en el cual los organismos mejor adaptados se desplazan a los menores adaptados mediante la acumulación lenta, cambio genético favorable de la población. Un gen es un gen, el gen contiene información codificada y contiene las instrucciones para sintetizar las proteínas de un organismo. ¿Ya? Esto quiero que se entienda. Ya, para ir adelantando. La macroevolución, no existe información acerca de macroevolución, no hay información genética nueva. No, eso no existe. Microevolución sí existen. Richard Dawkins, la idea de un creador inteligente, esto es lo que habíamos leído hace un rato, es lo mismo, pero ¿por qué quise colocarlo acá de nuevo? Para que nosotros veamos en realidad lo que nos enfrentamos cuando ellos adoptan posturas filosóficas, las cuales no son comprobadas por la ciencia. Ya, esto es lo que yo le decía. El darwinismo. Darwin formula su teoría en el 1859. Él creía que la célula era de esta forma. Así, una estructura simple con citoplasma. Por eso él creía que la primera célula que se formó después tuvo distintas evoluciones y fue formando más células y se crearon distintas especies. El problema, bueno, después, el problema es que él creía eso.
no tenía conocimiento de todo el ADN, no tenía conocimiento de los aminoácidos, no tenía conocimiento de que todos los planos de cómo ensamblar todos los aminoácidos y el ARN que traspasa información al citoplasma, no había forma de decirlo. Entonces, él estaba con brazos cruzados. Por eso quise colocar esa frase que él dice, si hay un sistema que no se puede como reducir más, mi teoría se caería al piso. El Archaeopteryx, perdón si lo digo mal, es un dinosaurio que después lo vamos a ver. Después se descubre en el evolucionismo, perdón, él publica un libro, La descendencia del hombre. Mira, en 1930 se inventa el microscopio electrónico que permite visualizar un poco de la compleja estructura celular. En 1953, para que te des cuenta que es reciente, James Watson y Francis Crick descubren la estructura genética del ADN. Recién comenzaron ahí a encontrar los organelos dentro de la célula. Como te decía, el aparato de Golgi, la mitocondria y otros más. Miller y Urey, un experimento que quisieron generar información orgánica, pero ellos no pudieron generar toda la información para dar la vida. Y hay una predestinación bioquímica que Diane Haynon publicó un libro que defendía la evolución, pero luego se retractó. Ya, como les decía, así creía que era Darwin la célula y que esto componía los seres vivos. El problema es que después él nunca se enteró de que la materia tiene una gran complejidad de moléculas y las enzimas crean proteínas y las proteínas, las enzimas bien ensambladas crean proteínas para células específicas dentro del cuerpo humano o de los animales. Y así funciona la célula. Vamos bien, ¿cierto? Voy a tomar un poco de agua. Perdón por ir tan rápido. Es mucha información. Se podría hacer un capítulo solamente con uno. Es mucha información, pero creí que merecía. Esto va a estar en YouTube, así que pueden verlo después. Pero mira, el ADN. Así se guarda la información del ADN. Está en un cromosoma. En el cromosoma viene enrollado en histona, luego en el gen. Y en el gen, si lo vemos, hay pares de bases nucleótidas. La guanina, la citosina, la adenina y la timina. Esa información es exacta. El ADN es mucha información y ahí está en lujo de detalle todos los planos que requieren para construir las enzimas y para ensamblarla de tal manera que, por ejemplo, construya un engranaje para el flagelo bacteriano. Acá está un poco de cómo se forma el lenguaje, el código genético, donde están las distintas secuencias. La adenina con guanina y después con timina se forma, no sé, alguna enzima en específico. ¿Ya? Entonces, para entenderlo mejor, tengo un video. Michael Dento dijo, la célula es una fábrica increíblemente compleja que parece haber sido diseñada por un equipo de ingenieros expertos. Entonces, están entrando al núcleo. Cuando entran al núcleo, se encuentran con el ADN, que en realidad es un microscopio. Están enrolladas de información. Y ahí está toda la información, los planos de lujo de detalle, cómo se te puede construir las proteínas. Se desenrollan y una proteína empieza a leer y a traspasar. Y ahí se llama la transcripción. Llega el ARN mensajero y comienza a unirse frente a los nucleótidos. Está escribiendo como en un libro, copiando el plano. Lo está copiando. El ARN mensajero lo está copiando y mira, y se lo lleva. El ARN mensajero, adivina dónde se lo va a llevar. Sale del núcleo, el complejo poro de núcleo, para salir, es un tipo de pórtico dentro del núcleo, sale del núcleo y entra a un tipo de taller de ensamble. Entra el ribosoma y empieza a leer, empieza el proceso de traducción de lo que venía del ADN.
y ciertos tipos de aminoácidos comienzan a ensamblarse. Lo que está trayendo aminoácidos. Acá abajo se están ensamblando en línea, con distintas maneras específicas. De los 20 pueden existir distintas probabilidades. El A con el C, luego con el G y luego el A. Y son proteínas específicas de lo que necesita la célula para poder funcionar en una función específica. Y son creadas linealmente porque se lee linealmente el ARN. Una vez que está leído, una vez que está leído, se va a ensamblar y se empieza a doblar de tal manera de lo que necesita en realidad específicamente la célula. Perdón si estaba gritando, es que lo que pasa es que estoy escuchando el video. No sé si ustedes lo están escuchando, pero yo estoy tratando de explicarles lo que está sucediendo acá en la célula. Y además me apasiona. Es hermoso ver esto. Una vez que la dobla específicamente con lujo de detalle, de ingeniería, en medidas, espacio y tiempo, se lo lleva al lugar específico que necesita la, la célula. ¿Te das cuenta de la máquina que es la célula? Y de esa información que hay escrita dentro del núcleo del ADN, que es leída y luego es llevada y luego toman este plano y empiezan a construir los aminoácidos con los distintos 20 aminoácidos que pueden generar muchas proteínas. Sí, no, no lo oyeron, no se preocupe, yo lo expliqué. ¿Te das cuenta? Entonces, mira lo que dijo Bill Gates. El ADN es como un programa de computación, pero no mucho más avanzado que cualquier programa jamás creado. Bill Gates lo creó. Bill Gates lo dijo. Y es porque si fuese información basura, que no se entienda, tú dirías ya, es información que quizás puede haber creado al azar. Pero es tanta la información que si tú juntaras hojas y hojas de información, podría hacer muchos metros de información de hojas de lo que está escrito ahí. Porque el material genético que está escrito dentro del ADN te dice cada estructura de proteína y cada combinación de aminoácido para generar una proteína específica y la forma en que tiene que ser ensamblada para construirse. Realmente es un plano de detalle, es un proyecto de Dios. Por eso cuando Anthony Flew, que te lo comentaba, dijo, sí, yo era evolucionista, pero cuando ya empecé a ver la información del genoma, del ADN, y cómo trabaja la célula, no, de pasar del ateo más influyente del mundo, pasé a ser hay un Dios y cómo se convirtió el ateo. Acá hay unos memes. Esta es la lógica del ateo. Por acá nosotros vemos, por ejemplo, una cabeza con cables, con sensores que reciben decibeles, visión, eh, tiene cables para traspasar la información. Y esto es casualidad. O vemos una mano, mira, acá realmente está diseñado por el inteligente, el hombre. Y después vemos cómo funciona específicamente la coagulación de la sangre y decimos que es esto. No. El hombre ha podido reproducir robots, ¿sí? Sin alma, sin conciencia, que eso es otro tema, otro temazo, pero mira físicamente, el robot ateo, nadie me construyó, evoluciona a partir de una aspiradora. Pero esa es la lógica, porque cuando los médicos, los que estudian la genética ven esto, es absurdo decir de que fue escrita por el azar. Es el lujo de detalle. Es un lujo de detalle. Algunos dicen que el azar, pero ¿sabes qué? Matemáticamente siempre se pone el ejemplo. Es muy difícil de que se haya escrito al azar. Tiende al cero. Imagínate, de los 20 aminoácidos que forman la vida, la probabilidad de obtener una proteína pequeña de tan solo 100 aminoácidos, una combinación de 100 aminoácidos, es de 10 elevado a la 130. Para que nos imaginemos el número, coloqué alguna. La titina es una proteína que se encuentra en los músculos y puede contener más de una combinación de 300 aminoácidos específicos. Perdón, de 30.000. Imagínate, para construir 100 aminoácidos, es una probabilidad de 10 elevado a la 130, imagínate de 30.000.
sea, es una combinación probabilística muy grande, muy grande. Pero claro, el ateo te va a decir, no, es que en millones, 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 millones de años esto fue escrito, pero la información no se escribe al azar. Hay experimentos que han tratado de colocar un mono, como está ahí en la foto, a escribir algo, a ver si escribe, siempre se pone el ejemplo del el Quijote, perdón, del Quijote de la Mancha, a ver si lo escribe. Y no, no escribe, no escribe nada, sino que empieza a escribir y no sucede nada. Se hizo el experimento físicamente, empíricamente, y no funcionó. Pero claro, ellos le dicen el azar. Pero como vimos, ya, si fue el azar, evolucionismo, ya, dale el punto, ya, pero ¿quién creó la materia? Ahí tenemos un argumento, ya. Pero nosotros ahora cuando vemos la especificidad, cuando vemos la información genética, cuando vemos estos libros escritos y escritos y escritos con lujo de detalle de tiempo, de espacio, de manera de construirse, de cómo construir un sensor, que digan que eso es al azar, no, no, hay un problema moral dentro tuyo, no intelectual. El experimento de Miller-Urey lo voy a pasar rápidamente para ir terminando. El experimento de Miller-Urey está la sopa primitiva, donde trataron de construir, ellos trataron de reproducir un poco materia orgánica, de construir aminoácidos en realidad. Eso trataron de hacer ellos. El problema es que crearon una sopa primitiva, un ambiente totalmente... Vamos a ir después a las preguntas, Jorge, para poder avanzar. Al final vamos a dar un tiempo, si es que nos queda, para poder presentar la información, ¿vale? Esta es la sopa primitiva, un ambiente específicamente creado para esto, y crearon 3 aminoácidos de los 20, pero sin más de 3 carbonos, y se necesitaba de mano izquierda, por ejemplo, y crearon solo de mano derecha, que es un tipo de aminoácidos, los que son entendidos van a saber, y ellos crearon un ambiente totalmente fuera de oxígeno, porque el oxígeno oxida las cosas, destruye las cosas químicas, y es un ambiente utópico porque estaban a 100 grados, estaba perfectamente diseñado por ingenieros y por biólogos para poder retirar cada vez que se formaba un aminoácido, la citosina, el, el cianoacetaldehído, lo retiraban cada vez, pero el problema, por ejemplo, hay científicos que se ríen, científicos teístas que dicen, ya a ver, primero te dicen que no había oxígeno, pero después te dicen que había agua, pero el oxígeno destruye las cosas. Entonces, ¿por qué por una parte me dices que los organismos vinieron del agua, los organismos vivos quizás vinieron del agua y luego se formaron, pero no había oxígeno? Entonces están ese tipo de incongruencias que no son capaces de explicar, no están comprobados por la física, por la biología ni la química. O también te dicen, por ejemplo, no, no hay oxígeno, pero es todo lo contrario. O sea, se ha visto que hay hierro oxidado y obviamente por el oxígeno dentro de las piedras. Entonces, no, no ha lugar este experimento, si bien, claro, pudieron construir alguna materia orgánica, eh, es absolutamente específico, con un 100 grados Celsius específico, que jamás se puede haber encontrado esto, una sopa primitiva con tal lujo de detalle para crear esto. Bueno, el Archaeopteryx es algún ejemplo que ellos llaman, por ejemplo, de interespecie, que se encontró un dinosaurio capaz de volar, un dinosaurio capaz de volar, pero el problema es que ellos creen que son un animal, un dinosaurio que era interespecie. Sin embargo, sus características, por ejemplo, un pico con dientes, tiene plumas. El problema de esto es que hay muchas especies animales que se han encontrado actualmente que tienen características muy similares en esto. Por ejemplo, por nombrar alguno, el ornitorrinco tiene pico de pato, él tiene pico de pato, se reproduce con huevos como las aves y los reptiles. Los machos tienen veneno como una serpiente y además tiene pelos y por ende se clasifica como un mamífero. ¿Te das cuenta? Es porque hay animales que tienen ciertas características que no necesariamente puede ser identificado como una interespecie. El oacín es una ave que vive en el Amazonas, sus polluelos tienen ganchitos, como si fuesen murciélagos, como los murciélagos, tiene la capacidad de rumiar hojas de frutos y tiene dientes en el pico, al igual que el Archaeopteryx. Bueno, el pingüino, que podemos ver que es un ave que no vuela. Entonces, ¿podemos decirte que estos animales son interespecies? No, son animales que realmente tienen características similares
a otras especies, pero no quiere decir que es un proceso que está en proceso evolutivo. Entonces, los eslabones perdidos, déjeme decirle de que los eslabones perdidos aún no está comprobado. Si bien existen algunos tipos de eslabones que creen que puede haber sido, eh, se han encontrado ciertos huesos, no hay información suficiente y es totalmente debatible dentro del ámbito científico. No están de acuerdo. Algunos dicen que sí y lo reafirman, y otros científicos serios dicen que no. Entonces, venimos del chimpancé, no hay prueba suficiente de una transición, porque se dice, si realmente hubiera habido interespecies, si realmente hubiéramos sido evolucionados, hubiéramos encontrado muchos y muchos y muchos huesos y ya se habría encontrado demás. Pero no se ha encontrado esa tal información, ¿me entiendes? Entonces, afirmar algo así, habría que tener mucha más información. Por eso actualmente la discusión está en los fósiles. Por ejemplo, los fósiles del periodo cámbrico, que son 540 y 485 millones de años. Dentro de ellos están los braquiópodos, los tribolotes, la picaya. Y se dice que durante ese periodo, por ejemplo, los fósiles que se han encontrado tienen 120 millones de letras de ADN, por ejemplo. Entonces, afirmar esto es un poco controversial, no está 100% comprobado. Vamos a ir ya casi terminando. Diseño inteligente. Cuando nosotros vemos ciertos materiales, por ejemplo, ciertos materiales como un computador, un celular, parlantes, están hechos de manera muy similar. Tienen pantalla, tienen circuitos, tienen capacitores, tienen cables, tienen energía eléctrica, tienen batería. ¿Y por qué te dice que están muy, muy similares? Es que hay un diseñador o los diseñadores están haciendo del mismo sistema y mismos materiales sus componentes. Pero esto no te quiere decir de que fue hecho al azar, sino que sus componentes similares te quiere decir de que hay un diseñador similar y bello que ha creado todo bello en todas las cosas. Del chimpancé, por ejemplo, se dice de que compartimos el 98% del ADN con ellos. Es totalmente refutable. Actualmente la información que se maneja, eso fue dicho en 1980, si no me equivoco, y luego en los años 1900 y 2000 ha bajado al 81. Es debatible. Es debatible lo que están diciendo. Pero, por ejemplo, otro argumento que es, ¿cuándo se creó la conciencia? ¿Cuándo se creó la conciencia? Vemos animales que no tienen conciencia. El mono no sabe hablar, no tiene una conciencia que te diga, ¿sabes qué? Me porté mal, lo hice mal. No, los animales funcionan por instinto. Entonces, ¿cuándo se creó la conciencia? Es otro argumento, ¿me entiendes? Porque no está comprobado que de repente se creó una conciencia y ahora se colocó ropa y viste ropa porque siente vergüenza, por decir algo, o emociones. Ya, eso tampoco está comprobado. Y ahora ese argumento acerca de que compartimos el gen con el mono, entonces podemos venir del chimpancé o algo similar. Nosotros compartimos con la banana más del 50% del genoma. ¿Decimos entonces que somos mitad banana? No, no somos mitad banana, sino simplemente que estamos diseñados y estamos construidos por el mismo material. Es por ello que podemos tener una naturaleza y podemos alimentarnos de la banana, porque está compuesto por aminoácidos, está compuesto por proteínas, los cuales nosotros los comemos y son digeridos por más aminoácidos, más células, más organismos, y por eso estamos construidos todos dentro de una cadena trófica, el cual podemos alimentarnos de las bananas. Entonces, el argumento de que compartimos genes quiere decir que estamos hechos por un mismo creador, así como este mismo, digamos, una marca creó todos estos computadores con un diseño muy similar. Acá pasa lo mismo, hay un diseñador que nos construyó muy similares. Entonces, démosle la idea, voy terminando ya, démosle el lugar, nos construimos por evolución. La Biblia dice que nos construimos por especies. Dios nos hizo por especies, sin embargo, ya, démosle ese lugar. Ya, pero ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿El azar? No. ¿Cuál es el origen de la materia?
Y es por eso que dice, vamos a leer de nuevo, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la gente no tiene excusa de no conocer a Dios, porque habiendo conocido a Dios a través de su naturaleza, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, cuadrúpedos y de reptiles. Nehemías 9:6 dice, pero solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, el universo, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Acá está la creación de Dios, como les comentaba. Hay distintas posturas, la tierra nueva, la tierra vieja. Ambas tienen la capacidad de poder ser fundamentado con la Biblia, porque la Biblia no lo dice específicamente, y eso quiero que seamos abiertos. Entonces, decir que los dinosaurios estuvieron en un periodo de millones de años es posible. Hay cristianos que defienden esa postura y no quieren decir que han negociado las doctrinas principales. Así que quiero que igual abran su mente, porque un poco de ciencia te alejará de Dios, pero mucha de ella te acercará. O sea, empíricamente podemos, y la Biblia lo dice, podemos ver a través de la creación del Señor, podemos entender un poco de Él y también de su poder y su magnificencia. El reloj en la selva, como lo hemos dicho, con el ajuste fino, con la complejidad irreducible como el funcionamiento de una célula y también de toda la información del ADN que existe, es como encontrar un reloj en la selva. Es igual cada vez que nos vemos y si hay algún ateo que me está escuchando ahora en YouTube, quiero decirte de que hay forma de volver atrás, hay forma, no pienses que no te puedes volver atrás. Gente mucho más erudita en el tema, quizás tú no eres tanto, como Anthony Flew se volvió atrás y por decir algo, una papita, como se dice en Chile, Richard Dawkins, por ejemplo, eh, decía que era ateo, después dijo que posiblemente agnóstico, y ahora está diciendo que se siente al menos identificado con el cristianismo cultural. ¿Será que el Señor va a permitir que él se acerque a él y él finalmente se acerca a los pies de Cristo? No sabemos. Pero al menos está entrando un poco en razón de que existe un Dios y hay un diseño atrás. Mira lo que dijo Jeffrey Dahmer, un hombre, el monstruo de Milwaukee que le llaman. Toda esta teoría rebaja la vida, no hay base científica que la mantenga. Si una persona cree que no hay a quien rendir cuentas, ¿cómo es el punto modificar de tu comportamiento? Básicamente te está diciendo de que a él le hizo mal el creacionismo. Perdón, le hizo mal a él el naturalismo y el materialismo. Y acá lo dice. Es cortito, no lo voy a mostrar completo, pero él no se sentía responsable de nada de haber asesinado, de haber tenido necrofilia, de haber hecho muchas cosas. Y él lógicamente, a través de la filosofía y de la Biblia, te está diciendo, él se sentía libre de hacer porque sentía, no había razón de vivir, no había razón, no se sentía responsable. Y ahora él decía, cuando tuvo la capacidad de arrepentirse o de sentirse culpable al menos, y fue cuando él entendió la creación. Él había sido influenciado muy fuerte por el darwinismo. Y el neo-darwinismo no tendría sentido vivir de esa manera. O sea, nacimos del lodo, somos lodo, podemos hacer lo que queramos, la ley de la jungla, eso es el ateo, no hay moralidad ni ética. Y él se denomina como que la evolución es mala, no hay base científica que la sostenga. Y un ejemplo tan fuerte como él y que lo afectó tanto, él se da cuenta a través del teísmo y del Dios cristiano, que es el único Dios que existe, y lo aceptó y se dio cuenta que había hecho tanto mal. Esos son algunos de los efectos del ateísmo. Esos son algunos efectos de creer que no hay nada. Si estás aquí, y ese es otro principio de la moralidad, es otro argumento que tú puedes decir, tú puedes hacer lo que quieras. Y esto ahí mi hermano Fernando comentaba, hay que tener más fe para ser ateo. Así es. Peter Medawar dice, no tengo tanta fe como para ser ateo. Él fue un científico
y es muy destacado en el campo de la inmunología. Recibió un premio Nobel de Fisiología en Medicina en 1960 por su trabajo en el trasplante de órganos y la humanidad. Y bueno, él dice eso, no tengo tanta fe para ser ateo. ¿Y sabes qué, amigo, tú que eres ateo? Si me dices que nosotros somos dogmáticos, permíteme decir que tú eres el doble o el triple, porque la evidencia lo está diciendo. Y te invito a que creas en Dios y que no seas necio, porque el necio, dice la Biblia en su corazón, no hay Dios. Esas son las conclusiones. Es un poco largo, perdón lo rápido. Es mucha la información, creo que dije mucha información, pero quería darle la base. Hay gente que lo va a ver, esto se va a subir a YouTube. Y bueno, no sé si quieren decir algo, si estamos, si no sé responder, vamos a ver y dejamos abierto para poder estudiar, porque no soy experto en el tema, pero creemos que en el Señor podemos explicar todas las cosas. Muchas gracias. Excelente, profesor. Muchas gracias. Mucha información, pero información sumamente importante. Bien, entonces vamos a ir a un tiempo de preguntas. Ya tenemos una mano levantada. El hermano Jorge tiene la oportunidad de preguntar. Puede activar su micrófono, hermano Jorge. Ok. Amén. Dios les bendiga, hermano, excelente exposición, muy instructiva y muy especial esta información que nos ha brindado hoy este día nuestro hermano, que se nos abre bastante la mente para poder aprender. Solamente quería hacerle dos preguntitas al hermano, que, bueno, la primera preguntita que me pudiera explicar sobre la sopa es que él menciona, ese experimento era para hacer seres humanos o para poder explicar la vida, cómo se generó. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que quería hacerle al hermano es si él sabe algo, estamos hablando del diseño inteligente, ¿verdad? Me gustó cómo el ADN, cómo trabaja. Ahora, quisiera saber si mi hermano sabe con respecto al cerebro humano, cuáles son ¿cómo se llama? ¿Cómo trabaja? Que se pudiera explicarse que está ahí el diseño inteligente de Dios en el cerebro humano. Solamente esas dos preguntas. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias, hermano Jorge, por sus preguntas, son muy interesantes. El experimento de Müller es muy interesante porque ellos quisieron explicar acerca de que se puede formar material orgánico a través de material inorgánico. Y es muy importante. Ellos quisieron mostrar de que cómo se pueden formar enzimas que sean orgánicas. El tema es que ellos crearon un sistema demasiado específico, el cual es absolutamente difícil, para no decir imposible, que se haya podido hacer dentro de una sopa orgánica. Ellos, por ejemplo, eh, ellos lo hicieron a través de metano y quitaron el oxígeno. Entonces, asumieron cosas que eso no está en la realidad, que eso no está en no puede ser explicado de esa manera. Ahora, si bien crearon 3 aminoácidos de los 20 que son capaces de crear la vida, ellos generaron, y en esto no quiero tirarme un carril ni ser porque no soy biólogo, pero hay dos tipos de aminoácidos que se pueden crear, los de mano izquierda y los de mano derecha, que son su estructura compleja que tienen. Y ellos crearon solamente de mano derecha, si no me equivoco, y la izquierda son las necesarias para crear la vida. Entonces, prácticamente muchos de los científicos se ríen de este experimento porque ya, si bien crearon material orgánico, jamás te van a poder, por ejemplo, decir, ya, ¿y cómo pasaron después a crear una conciencia? Porque el naturalismo te dice, nosotros somos cucarachas evolucionadas, entonces las emociones son simplemente sinapsis dentro del cerebro, las emociones, los recuerdos, no es simplemente, son sinapsis y somos cucarachas vivas que evolucionamos. Pero no, pues. Por ejemplo, el ser humano al día de hoy puede crear robots y estos robots jamás van a tener alma
son simplemente respuestas que son escritas, que si te preguntan esto, si te saludan, di hola, si te hace esto, son sistemas de escrito nada más, pero no es que piensen por sí solo, que tengan sentimientos, entonces no es nada explicativo. Científicamente y químicamente no te lo podría explicar, mi hermano, te pido perdón, pero ellos generaron un sistema que es imposible que se haya dado sin oxígeno, además, porque está comprobado que las rocas de millones de años que ellos dicen tienen oxígeno y están en su superficie, así que no al lugar, no al lugar. Los libros que he estado leyendo dice que es imposible de que se haya generado la vida de esa forma. Y es más, ya, si generaron enzimas. Ahora, ¿quién creó el ADN? ¿Qué fue primero? Y esa es una gran pregunta que ellos se hacen. ¿El ADN hizo la estructura para crear estos aminoácidos y luego las proteínas? ¿O fue las proteínas primero que crearon, porque el ADN está hecho también de ciertos lípidos y proteínas, que crearon el ADN? ¿Qué fue primero? No se sabe porque al final todo indica de que todos fueron construidos al mismo tiempo. Así como los fósiles del periodo cámbrico, que hay una gran cantidad de fósiles que está ahí, en ese periodo cámbrico, en 500 millones de años antes de Cristo. Está ahí. Entonces, que todo quiere decir que fue una creación simultánea. Entonces, no podemos decir de que a través de los aminoácidos se creó la vida. No sé si se entiende, es un poco específico, pero... Y la segunda pregunta, específicamente no sé cómo funciona el cerebro humano, pero sí te puedo decir de que nosotros tenemos emociones y no somos animales, sentimos vergüenza. Y eso no lo puede explicar la ciencia. Por eso tratan de meter metafísica, pero no se ve un chimpancé que tiene sentimientos. El perrito, cuando siente miedo, agacha la cola, agacha las orejas, pero es instinto. Cuando tiene hambre es capaz de atacar. El jaguar tú lo puedes domesticar, pero simplemente por instinto. Ellos jamás van a poder decirte estoy triste, estoy feliz. Sí tienen instinto y se pueden sentir de cierta manera, pero es instintivo. Jamás te van a poder decir la conciencia. Entonces, así como lo decía Richard Dawkins, que somos simplemente cucarachas y nuestro cerebro, el amor, la ira, son simplemente sinapsis químicas que se hacen dentro de su cerebro, eso no ha lugar porque no está explicado. Nosotros somos seres conscientes y sentimos. Ellos jamás han podido explicar de dónde viene la conciencia. Espero haberte respondido, hermano. Bien, vamos a dar la oportunidad a Marcy. Hola, buenas noches. Em, Bonita exposición, llena de conocimiento, sin lugar a dudas. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿sí? Para el hermanito Nicolás, ¿se define el diseño inteligente o es un argumento inteligente a favor de la existencia de Dios? Hola, hermana Marcia. Sí, absolutamente. El diseño inteligente afirma absolutamente que hay un Dios creador, dueño de la ciencia, dueño de la ingeniería y dueño de todo lo que se podía, de todo el conocimiento que ha creado todo. Hay una pregunta ahí que me gustaría aprovechar de contestar, Manuel Tobar. ¿7 días o 7 periodos de tiempo? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál crees que es la más aceptada dentro del mundo cristiano? Wow, es una interesante pregunta. No quiero que me traten de hereje ni me crucifiquen ni hablen mal, pero creo que debemos ser abiertos a la información. Dentro del mundo cristiano, la más aceptada, y los reformadores también, era la Tierra Nueva específicamente de 7.000 años. Por mi lado, por mi lado, yo creo que es posible, es posible de que Dios en su infinito poder haya podido hacerlo en menos periodos de años, en más periodos de años, porque está la teoría del Big Bang, que la materia se creó, eh, se- hay suficiente, y tú lo puedes leer, por ejemplo, en la Biblia de la Reforma, que hay suficientes argumentos para ambas posturas de una tierra vieja y una tierra nueva, porque no te dice en los primeros versículos, antes de comenzar los días, no te dice si fue de un día para otro, sino que dice que Dios creó el universo y esperó, ¿entiendes? Y ya estaba la tierra, ¿entiendes? Entonces, Él puede haber creado en ese periodo en millones de años los dinosaurios, haberlos dejado vivir,
Dios sabe por qué, no lo entendemos, no lo dice. Y luego, en 7.000 años, por ejemplo, puede haber creado el humano. Se puede decir también. Hay distintas posturas. Pero yo lo que haría la invitación a que puedan ser abiertos de que la Biblia no miente, es totalmente realidad y que hay un Dios creador detrás de todo. La finalidad de Dios no es que nosotros sepamos ingeniería, no es que nosotros sepamos simplemente todas las respuestas. No. El propósito de Dios es mostrarnos que nosotros necesitamos ser salvos y que nosotros estamos destinados a la condenación por nuestra naturaleza pecaminosa y que Cristo que murió en la cruz nos puede salvar de todo esto. Bien, David también tiene una pregunta. Adelante, David. Buenas tardes, profe. Pues me gustó, lo que pasa es que habla usted muy rápido y yo soy muy lento de comprensión, entonces tendré que verlo muchas veces porque es muchísima información Es mucho. pero bueno, a ver si, pero gracias, a ver si logro formular una pregunta. Por lo que veo, entonces tú te, tú te inclinas un poquito más a la tierra antigua, pero bueno, no necesitas responderme si no gustas, pero yo pregunto, hoy la ciencia o el avance científico nos está permitiendo conocer todo esto, pero también el cristianismo está basado sobre unos fundamentos, ¿no? Sobre qué es lo que creía pues, la iglesia primitiva, los primeros padres, ¿no? Entonces, ¿cómo poder llegar a conciliar estas dos partes? Porque cuando hay, por ejemplo, controversias sobre ciertas doctrinas o ciertas herejías, pues el cristiano va a lo que siempre ha creído la iglesia, ¿no? El grueso de la iglesia, ¿no? El pensamiento de atrás, pero en la ciencia siempre vamos hacia adelante descubriendo cosas nuevas. Entonces, ¿cómo poder conciliar? Porque, digo, sí hay muchas dudas y muchas inquietudes, ¿no? Sobre, o sea, pensar que la Tierra o los rastros de fósiles datan de miles de años, entonces sí nos habla de otras cosas que durante muchos años hemos creído siempre, ¿no? Como la iglesia tradicional de esta época, la época moderna, ¿no? Entonces, no sé si pude formular bien la pregunta, pero ¿cómo poder conciliar estas dos partes? O sea, como cristianos debemos de creer siempre en lo que, o sea, lo que la palabra establece, obviamente, pero también el grueso de la iglesia en sí ha creído, ¿no? Pero la ciencia hoy nos demuestra y nos da la posibilidad de conocer muchas cosas que hace tiempo atrás no podíamos conocer y nos abre el panorama. Entonces, ¿cómo conciliamos esto? Esa sería mi pregunta. Gracias, profe. Sí, muchas gracias, hermano David. Perdón por hablar rápido. Es mucha la información. Sé que va a quedar grabado. Pero creo que muchas personas ateas entendidas pueden llegar igual y merecía dar una exposición con base y con justificación correcta. Con respecto a su pregunta, que es muy interesante, hay dos posturas generales, como usted dice, y sí, los reformadores creían en una tierra nueva, absolutamente, y nosotros cuando tenemos dudas acerca de cierta herejía, como cuando creían, eh, por ejemplo, cuando amén, a Manuel Tovar, ambas posturas nos muestran un Dios todopoderoso creador y no generarían congruencia respecto a la fe. Absolutamente. Y eso es lo que te quiero decir, hermano. La Biblia no te dice de ciencias. Y es por eso que dije el ejemplo de Josué cuando dice que el sol se detuvo. ¿Me entiendes? Porque el propósito de la Biblia no es enseñarte ciencia, es enseñarte que hay un Dios creador de la materia, que es atemporal, que es eterno, que fue lo que leí de San Agustín. Entonces, hermano, creo que esto es una pregunta de doctrina secundaria y terciaria que no modificaría las doctrinas principales como la Trinidad, como la santificación, la salvación de Dios. No tiene no cambiaría. Y las dos posturas son abiertas. Y sí, gran peso tiene por lo que creían nuestros hermanos reformadores y en la antigüedad de la iglesia medieval también. No hay problema. Ambas posturas te dicen de que hay un Dios todopoderoso que ha creado todas las cosas. Si uno cree una, está bien, mi hermano, pero
querer llegar a la verdad, y te quiero poner un ejemplo de San Agustín. San Agustín, se dice, hay una historia en la tradición de que él estaba en el mar. Estaba en el mar y miraba a un niño metiendo en un hoyo, y estaba el hoyo en la arena, y estaba trayendo agua y la metía. Y San Agustín le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, estoy tratando de llenar el hoyo, quiero llevarme el mar y dejarlo en el hoyo. Y le dice, pero eso es imposible que lo hagas, no tiene lógica. Y el niño le responde, y eso es lo que tú estás tratando de hacer con Dios. Estás tratando de entender a Dios. Tu mente finita, tu mente temporal, material, estás tratando de entenderla cuando es un Dios todopoderoso. Nosotros no somos capaces de entender la Trinidad. Humanamente no podemos entenderla. La eternidad es un concepto totalmente difícil de entenderlo. La unión hipostática de Cristo es muy difícil de entenderlo, y por eso existían los concilios. Entonces, amado hermano, yo te diría... Está bien que tengas una postura, pero no te cierres, porque el propósito de la Biblia no es enseñar ciencia, y ambas te muestra que hay un Dios creador, todopoderoso y todo inteligente, que ha diseñado la vida. El Señor los bendiga. Amén. Hay una pregunta en el chat de Marcy. ¿Es el diseño inteligente una teoría pseudocientífica, científica o religiosa? Muy buena pregunta. Sí, yo le llamaría científica, es una teoría científica. Sí, solamente que de estos científicos que han sido influenciados por el naturalismo, el materialismo, claro, ellos odian a Dios, pero es súper incongruente decir que odian a Dios, porque para ellos Dios no existe, y tú no podrías odiar a alguien que no existe. Te demuestra que tú odies a un ser, es que tú puedas realmente odiar. Nosotros no podemos odiar al azar, y eso es lo que hablamos con nuestro hermano Fernando en Jaque Mate Ateos. ¿Qué es el azar? Es nada. ¿Qué es el azar? No existe. No podemos odiar el azar. Así que yo diría que el diseño inteligente es una teoría científica que está respaldada por científicos serios de este tiempo, que han ganado premios Nobel y lo han mostrado. Simplemente el, cómo han arrastrado la lucha de ideas de estos hombres ha sido muy fuerte, y ahora te dicen, no, ellos te descalifican, pero ellos hacen lo mismo, son dogmáticos. Ellos crean dogmas de metafísica que no son comprobables por la ciencia. Entonces, cuando ellos acusan que nosotros somos dogmáticos, ellos son doble y el triple, porque ellos asumen cosas que no han sido comprobadas. Y toda la inteligencia y todo el diseño y todo el ajuste fino te muestra que realmente hay un gran Dios detrás de todo. Así que es un diseño inteligente y es religiosa y científica. Amén. Muchas gracias, profesor, por su tiempo, por su exposición tan maravillosa. Ha sido un tiempo verdaderamente bien invertido. Hemos sido edificados con su conocimiento. Bueno, mientras algunos otros hermanos se animan, vamos a dar cierta información importante. Les recordamos los próximos eventos. Tenemos la exposición del argumento trascendental a favor de la existencia de Dios del profesor José Ángel. Eso está pautado para el jueves 2 de mayo, 8 p.m. de Nueva York. También todos los días tenemos ponencias, tertulias, estudios bíblicos, análisis bíblico, estudios de seminarios, estudios de institutos bíblicos. Y aquí tienen pues un muestrario de todo lo que se está presentando, haciendo llegar hasta usted estas herramientas formativas, alianzas con otros proyectos, con otros hermanos que están desarrollando toda esta serie de estudios, y las traemos hasta usted a través de esta plataforma. Por ejemplo, las religiones comparadas, tenemos el estudio de Éxodo, son los días lunes, tenemos el club de lectura, tenemos la exposición de las sociedades bíblicas, el lenguaje bíblico, tenemos el estudio interpretando la Biblia a través de los pactos, las tertulias intelectuales de intelectuales teístas, hacedores de discípulos igualmente también, y el programa Dulos, el Instituto Dulo, que también está presentando estudios, lectura comprensiva los domingos 12:30 del mediodía o de la tarde ya, dirigido por la hermana Yelixa, y Aureola de la Creación también, un estudio bíblico virtual.
Bien, entonces a través de los grupos estamos enviando los enlaces a estos estudios. Todos los días hay ponencias y posibilidades de formación a través de estas herramientas. Nuevamente le pedimos la oración por el equipo de Razón y Creencia, por el hermano Oscar, por Mónica, por Moisés, por Jesse, por José, por Luz, también por Beto, por María, por Emanuel, por Héctor, por Ninosca y por Rafael, que es mi persona. Y especialmente le pido la oración por el hermano Melvin Palma, este motor que mueve todo este equipo, que está pendiente, contactando a los profesores, pensando cómo hacer mejor las cosas, que nos lleva apuradito a hacer bien las cosas. Pero aquí vamos con él, junto con él, en este equipo también le pido la oración por el hermano Melvin. Bueno, mis hermanos, entonces le invitamos a unirse a las redes sociales. Mi hermano Melvin estaría mostrando los enlaces a las redes sociales. Por acá el hermano Jorge tiene también la mano levantada. Puede ser que tenga una pregunta de último momento. Adelante, hermano Jorge. Y después el hermano Melvin. Amén. Quería preguntarle a nuestro hermano Luis, eh, en lo que él conoce y ha leído, ¿qué compatibilidad hay entre la ciencia y, y si podemos llamarle la religión o el cristianismo? Si se pueden casar juntas, o porque veo yo que hay muchos que satanizan la ciencia, que es del diablo, y otros piensan que la ciencia es, o sea, ¿qué concepción tiene usted de esas dos cosas? Gracias, hermano Jorge, por su pregunta. La respuesta está en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Nosotros, a través de la ciencia, podemos ver la creación de Dios. Por ende, la ciencia no es anti-Dios, ni la religión, la Biblia, es anticiencia. No es así, es el hombre el que ha querido separarlo. Nosotros cada vez que vemos los vestigios, vemos vemos todo lo que es la creación, vemos los vestigios de un creador eterno que está detrás de todas las cosas. Por ende, no, la ciencia no es del diablo, sino las ideas que tienen algunas personas ateas que han querido manipular la información, han querido malinterpretarla y dar información errada acerca de la Biblia. Pero no es que la ciencia es ciencia dura, son ciencias matemáticas y la ciencia siempre va cambiando. Pueden tener muchas teorías, pero lo que va comprobando es porque va mostrando a Dios y su eterno poder. Lo que les comentaba, por ejemplo, de los infinitos decimales, que si tú cambias uno en la gravedad o cambias algo, se destruiría el planeta Tierra porque el universo se está expandiendo, 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 y si tú lo haces un poquito más rápido, se desintegra toda la materia. Ahí podemos ver cómo un Dios todopoderoso puede crear todo finamente ajustado, las variables para que haya vida en la Tierra. Entonces, no, mi hermano, la ciencia te acercará a Dios, mucha ciencia, porque está todo creado por Él. Solo que hay personas que son influenciadas por personas que son científicas ateas, que sus ideas van en contra de Dios. Pero no, mi hermano, la ciencia te acerca a Dios, de cierta manera. Gracias, mi hermano. Bueno, yo solamente, mi hermano, quería felicitarte por la ponencia. Estuvo muy buena, muy redactada, mi hermano. Excelente, te felicito. Mi hermano, y también me gustaría, bueno, para los hermanos que se quedaron hasta el final, pues que nos comentes un poquito del ministerio que estás llevando con tu hermano. Para los que no saben, él es hermano de sangre con el hermano que estuvo la semana pasada y hermano en Cristo. Doble bendición y crearon este ministerio muy particular, el nombre, que se llama Jaque Mate Ateos. No sé, mi hermano, si nos puedes contar un poquito de, eh, tal vez del origen del ministerio y qué es lo que están haciendo en las redes sociales. Yo acabo de poner ahí, acabo de poner los links para que las personas que no conocen vayan y, bueno,
pero si de pronto tú puedes explicarnos un poquito, mi hermano, y también una preguntita, mi hermano. Eh, yo sé que han trabajado y se han encontrado múltiples ateos y todo lo demás, esto que abunda por las redes sociales, pero ¿cuál ha sido el hilo conductor, mi hermano, que ustedes se han encontrado con estas personas ateas o agnósticos de carácter espiritual que no creen en una deidad o en Dios, o más de carácter intelectual o espiritual, valga la redundancia, ya que en este tiempo pues hay tanta información y hay tanta carencia espiritual? Bueno, eso era mi hermano, perdón, la pregunta. Y decirte, mi hermano, que el espacio está abierto para ustedes. Y bueno, primeramente Dios los tengamos en otra ocasión. Y muchísimas gracias, mi hermano. Eso sería todo. Sí, hermano Melvin, muchas gracias, que el Señor te bendiga. Agradezco al Señor por tu vida porque es importante que hagamos esto, que estudiemos la palabra, que podamos aprender del Señor. Mi hermano, comentarte, Jaque Mate Ateos nace por una idea, nace de mi hermano Fernando, porque actualmente no se está haciendo esto. Hay muchas personas que se dicen apologetas o también hay muchos exponentes que mueven las redes sociales, sin embargo no predican la palabra del Señor a los ateos. Hay mucha gente que está en las redes sociales peleando con otros hermanos, que si bien pueden haber diferencias doctrinales secundarias importantes, pero no primarias porque son hermanos y no predican la palabra del Señor. Entonces, esto nace como una necesidad, una urgencia de poder predicar de la palabra del Señor, porque nuestra fe es totalmente lógica, nuestra fe es totalmente confiable. La Biblia no miente y sentimos la necesidad de que el ateo llegue a los pies de Cristo. Y nosotros, como creemos que hay un Dios todopoderoso que puede eh, hacer caer al ateo más grande para reconocerlo, nosotros creemos que ese Dios poderoso merece que lo expongamos de manera clara. Por eso nace esta necesidad, mi hermano, de poder predicar la palabra, de poder expresarla y no quedarnos dentro del redil. Es fácil predicar dentro de una iglesia, más no quizá una persona que tiene ideas satánicas dentro de su cabeza, influenciada por filósofos que no pueden hacer las cosas, no pueden entenderlas. Y mi hermano, explicarte de que lo que hemos visto con mi hermano Fernando es que la mayoría es un problema moral. Es eso, es moral, mi hermano. Nosotros vemos el ajuste fino de las cosas, le explicamos con argumentos filosóficos, científicos, hermano, le explicamos con distintos argumentos y ellos llegan al final arqueológicos. Hemos tenido varias discusiones ahí. Y al final no quieren entender, porque el necio dice en su corazón no hay Dios. Por eso estas personas como Richard Dawkins y otros científicos comienzan diciendo no hay Dios. Entonces trato de buscarle como sea la forma de explicar que hay, está hecho por el azar o por distintas formas, sacando a Dios de la ecuación. Pero Dios, gracias a Dios por la vida de Michael Behe y otros, William Lane Craig y otros grandes de Dios, que han podido mostrar que realmente hay una inteligencia todopoderosa allá afuera. Así que lo que vemos que es un problema moral. El ateo es un problema totalmente moral que no quiere aceptar a Dios. No te dice, si tú le dices compruébame científicamente que Dios no existe o las cosas no son capaces de decirle a mi hermano. Hay mucho debate en internet igual, muy interesante. Pastor Miguel Núñez también hace mucho debate con ateos, es muy interesante y creemos que es allá donde nos apunta el Señor. Como Pablo estaba predicando en el Areópago frente a los estoicos, frente a los materialistas, a los panteístas, estaba predicando allá a los estoicos y a todo ello, y algunos se burlaban, más algunos creyeron. Así que, amado hermano, deja de predicar, perdón, deja de pelear con tus propios hermanos y comienza a predicar como Pablo. Y se van a burlar de ti, te van a dar argumentos, te van a dar de dogmático, pero la información no se puede refutar porque está Dios de nuestro lado, el Creador está de nuestro lado, está toda su revelación. Que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias una vez más, mi hermano. Vamos ya terminando y si está suave en su haber, por favor, terminar con una oración. Amén. Gracias, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos. Amado Señor, en esta hora, Dios Todopoderoso, te damos las gracias que tú te das a conocer con tu creación, primeramente con la revelación natural. Te agradecemos porque solamente podemos decir, todo esto está finamente ajustado por tus manos, oh Señor. Está todo creado, está todo dicho, porque tú eres todopoderoso, eres atemporal, como dice tu palabra, inmaterial. Y Señor, creemos que tú eres un Dios poderoso.
Te pedimos, Señor, que esto sea de bendición, que esto pueda llegar a muchas personas, que esto, Señor, motive a otros a poder estudiar y poder, Señor, hacer un preevangelismo que es defender nuestra fe con mansedumbre, porque tú nos mandas a esto, a predicar, Dios, de lo que tú nos has dado. Te agradecemos por la vida de nuestros hermanos, te agradecemos por esto, Señor, y ayúdanos cada día a amarte más que todas las cosas con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones, nuestras fuerzas, nuestros cuerpos, Señor. Que tú seas nuestro Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, estamos ya. Pueden saludar al profesor, ya estamos despidiéndonos, terminando la reunión.